Noticias de Bolivia de hoy 19 de abril. Muerte de Aramayo. Oposición recrimina al MAS, a la justicia y reparte calificativos. La muerte de Marco Antonio Aramayo comienza a generar diferentes reacciones en la esfera política boliviana, sobre todo en la oposición. Aramayo estuvo preso durante 7 años y enfrentaba 256 procesos por presunta corrupción. En 2016, el ahora extinto acusó a Nemesia Achacollo, que ahora goza de libertad. Tras el deceso de Aramayo, que fue reportado por distintos medios del país, mismos que citaron como fuente a su esposa, la oposición se enfiló detrás de un pilar en común: criticar al movimiento al socialismo y a la justicia boliviana, a la que tildan de partidaria. Marco Antonio Aramayo vivió un calvario antes de morir en prisión. No es el primero y seguramente no será el último, si no nos rebelamos contra la degeneración de la justicia. El MAS es responsable de este desenlace. La historia también juzgará, expresó el empresario Samuel Doria Medina. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, por su lado, recordó que Aramayo estuvo preso, aunque a ello añadió que atentaron contra su vida. Como Bakovic, hace unos años, Marco Aramayo fue amordazado con innumerables juicios, encarcelado mientras se atentaba contra su salud, y con los responsables impunes. Que su alma descanse en paz después de sufrir años de maldad. Carlos Mesa, exmandatario del país, ha calificado la muerte del exdirector del Fondioc como un asesinato. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. 5 de la mañana con 40 minutos fue el momento en el que perdió la vida Marco Antonio Aramayo. Escuchemos las declaraciones de su hijo Caetano, quien señala que murió teniendo fe en la justicia y que le enseñó a decir siempre la verdad y también a no venderse por nada. Para la gente que ha creído en este ideal de libertad y de justicia de mi padre, ¿no?, de Marco Antonio Aramayo, ha sido un hombre que siempre ha creído en la justicia hasta el último momento. A las 5 de la madrugada con 40 minutos de este martes en el Hospital Municipal de Cotauma, Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, la persona que denunció el desfalco de 187.8 millones de dólares, falleció por un paro cardiorrespiratorio ante su deteriorado estado de salud. En medio del dolor que embarga a su familia, su hijo emitió las siguientes palabras: agradecer esa valía de muchas personas, las cuales nos apoyaron, y solamente me queda decir que vamos a seguir con la lucha y el ideal que él tenía, y él me ha dejado un legado de no venderme, un legado de honestidad y de verdad. El sufrimiento tras 7 años de encierro, con 256 procesos y haber pasado por 59 cárceles del país, en medio de voces que pedían su libertad por su situación, perdió la vida. Aramayo fue el único procesado, los demás implicados fueron sobreseídos y no se recuperó el dinero. Rafael Quispe, uno de los denunciantes del desfalco del Fondo Indígena, decía lo siguiente a propósito de la muerte de Marco Antonio Aramayo. Con la muerte del señor Aramayo, el principal testigo, salvaron a la señora Nemesia Achacollo, salvaron a la señora Felipa Huanca. No puede quedar impune, esas son las palabras de Rafael Quispe tras la muerte de Marco Antonio Aramayo. Sigue la etapa de investigación, no ha pasado absolutamente nada. No estamos en la fase ni siquiera de acusación, nada. No existe juicio, no hay nada en estos momentos. Entonces eso tiene que verlo el Ministerio de Justicia, tiene que ver la Fiscalía, tienen que verlo esos, ¿no? Porque no puede quedar en la impunidad de este tema. Quispe dice que la Fiscalía es uno de los responsables porque tras 8 años no se realizó una acusación formal. Solamente existe la imputación, en muchos casos la señora Nemesia Achacollo, la principal responsable, tiene detención domiciliaria, pero ustedes ven que está parando en avión en avión, o sea, no se cumple. El principal testigo, porque esa es la parte, sin la firma del señor Aramayo no salía ni un cheque. Entonces el principal testigo murió, todas las pruebas, todos los testigos se los llevó a la tumba. Se ensañaron con el señor Aramayo al abrirle 256 procesos. El desfalco al Fondo Indígena fue más de 1.000 millones de bolivianos que estaban en cuentas particulares. Y desde la capital del estado y otras regiones hay repercusiones sobre la muerte de Aramayo.
víctima de persecución judicial con más de 200 procesos sin un procedimiento adecuado. Escuchemos las declaraciones del expresidente nacional del Colegio de Abogados. Yo no digo si hay personas que son o que se cree que son culpables, porque también las hay, por supuesto, y que les den el debido proceso, pero no puedes tener a una persona con 256 procesos. Eso es irrazonable. O sea, muestra que quienes han, y entiendo que todos son delitos públicos, la Fiscalía está pateando oxígeno. Porque ¿cómo vas a seguir 257 procesos cuando tú sabes que en Bolivia las penas no se suman? Por lo tanto, si él era declarado culpable de un proceso y yo como director de la investigación escojo pues, de estos hechos donde tengo mejores pruebas, cuál es el más grave llegado al caso, y me centro en eso y me olvido de 250 y tantos procesos, que es una ociosidad. Y el abogado y exalcalde Juan del Granado se ha referido a este tema, ha mencionado que fue la justicia quien ha ocasionado este deceso. Es por eso que vuelve a hacer hincapié en una reforma de la justicia en el país. Se trata de un asesinato judicial, pero ya no en términos figurados, sino en términos absolutamente reales, crueles, lamentables y repudiables. El jurista Juan del Granado lamenta y cuestiona cómo murió Marco Antonio Aramayo. Más de una muestra deplorable del sometimiento de la justicia al poder político. Indicó que la Administración de Justicia no protegió los derechos humanos, más al contrario, vulneraron varios aspectos. Esto no se va a resolver con lamentaciones oficiales. Esto no se va a resolver ni siquiera con auditorías o investigaciones. El señor Aramayo ha fallecido. Ha fallecido, ha muerto en manos de esta justicia al revés. Y entonces no nos queda sino impulsar con mucha mayor decisión, con mucha mayor fuerza, una reforma judicial estructural. Posterior al deceso del señor Marco Aramayo, la oposición se ha pronunciado, claro, criticando el procedimiento de la justicia en el país y temen, dicen ellos, que la siguiente sea Yanine Áñez. Este martes, el exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, perdió la vida. Aramayo fue quien denunció hechos de corrupción dentro de esa institución del Estado. Estuvo 7 años en la cárcel de manera preventiva. Diputados de oposición consideran que es urgente un recambio en la justicia del país. Temen que la exmandataria Yanine Áñez tenga el mismo desenlace que Aramayo. Esta es la muestra más inhumana de lo perverso que es el sistema judicial, de lo perverso de los operadores políticos de la justicia y que por supuesto la violación de sus derechos del debido proceso se ha cobrado la vida de un boliviano y en este caso el único denunciante del desfalco del Fondo Indígena. Si no cambiamos la justicia, si no la reformamos, si no hacemos respetar los derechos humanos y el debido proceso, Yanine Áñez puede ser la siguiente, porque claramente están armando casos, están persiguiendo políticamente a la expresidenta. Desde filas oficialistas mencionan que se debe investigar a los operadores de justicia y revisar cuántos casos como el de Aramayo están vigentes en el país. El cuestionamiento viene en una profunda reforma judicial. ¿Cuántos casos similares puede existir? Recientemente se ha desbaratado ciertas resoluciones de jueces que ayudaban a delincuentes prácticamente juzgados, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que nuestra obligación no solamente es pedir informe de este caso, sino de empezar a debatir sobre la reforma judicial en el país. Desde que se revelaron las irregularidades y hechos de corrupción en el Fondeoc, Aramayo fue el único denunciante y el único procesado. Se liberó de todas las responsabilidades a la exministra Nemesia Chacollo, quien también fue presidenta del directorio de la institución. Noticias de Bolivia de hoy.